y con todas. Sean bienvenidos a este encuentro que reafirma el compromiso del Gobierno Nacional, esta Secretaría de Estado y la GIZ, con una educación superior libre de violencia en igualdad de condiciones. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Gabriela Gallo Rivera, asesora técnica nacional en prevención primaria de la violencia contra las mujeres, representante de GIZ. El doctor Arístides Vara Horna, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres, de Perú, quien va a ser nuestro expositor del día de hoy. El señor Ramiro Torres, subsecretario de Instituciones de Educación Superior de la CENESID. Doctora Mariana Yumbay Yayico, asambleísta por la provincia de Bolívar y representante de la Comisión de Seguridad Integral. Bienvenida. Autoridades, docentes y estudiantes de nuestros institutos. Autoridades, docentes y estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas que también nos acompañan en esta mañana. Así también me permito dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través del link que estamos proyectando en estos momentos para la transmisión en vivo. Damos inicio al evento de presentación del estudio denominado De la evidencia a la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Este es un espacio que nos convoca a reflexionar, proponer y actuar ante la violencia contra la mujer en las universidades e instituciones de educación superior. La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos que atenta no solo contra la vida e integridad de las propias mujeres, sino también afecta al pleno desarrollo de los países. En Ecuador, por ejemplo, al menos 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida, y esto es un dato que lo presenta el INEC en un estudio realizado en el 2019. Como la mayoría de instituciones de educación superior y universidades no están exentas de esta violencia, estudios como el que nos va a presentar el día de hoy el doctor Vara demuestran la alta prevalencia de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. En el caso del Ecuador, por primera vez se cuenta con una investigación nacional realizada por la Universidad de San Martín de Porres, de Perú, a cargo del programa Prevenir la Violencia contra las Mujeres de la cooperación alemana implementado por la GIZ desde el 2022, en la que participaron 16 instituciones de educación superior, y estos datos provienen de encuestas a estudiantes, hombres y mujeres, docentes y personal administrativo. Este estudio proporciona datos que facilitan la comprensión de la dinámica de la violencia contra la mujer en las y los estudiantes, en personal docente y administrativo, así como los efectos en su productividad académica y los costos que implica para las instituciones de educación superior en el país. Esta investigación además revela patrones, propone medidas viables, medibles y urgentes para construir espacios académicos libres de acoso y discriminación. Es importante recordarles que a su ingreso a este auditorio nos hemos permitido entregarles unas pequeñas tarjetas donde les pedimos, por favor, durante la presentación del doctor Vara, que va a ser muy interesante, por cierto, ustedes puedan ir generando sus inquietudes para que el doctor las pueda contestar al final de su exposición. En este contexto, tengo el honor de presentar al doctor Arístides Vara Horna, reconocido investigador latinoamericano en temas de violencia basada en género, transformación institucional y gestión del cambio en entornos universitarios. Es doctor en educación, maestro en administración y gerencia social, además psicólogo investigador, docente especialista en investigación científica, análisis estadístico y asesoría de tesis en ciencias sociales, administración y salud. Conocimientos de software analítico y estadístico y elaboración de diseños estadísticos multivariados. Además cuenta con vasta experiencia exitosa en gestión de proyectos educativos, virtualizados, base de datos científicos, evaluación de programas sociales, innovación curricular, universitaria y gestión creativa de la innovación. Actualmente el doctor Vara es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con amplia experiencia en la producción científica y tecnológica de investigaciones relacionadas con costos empresariales de la violencia contra las mujeres,
modelo de gestión para la prevención de la violencia contra las mujeres, entre muchos otros estudios. Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de políticas efectivas de prevención en la región. Doy la más cordial bienvenida a este estrado al doctor para que, por favor, nos exponga su investigación. Un fuerte aplauso, por favor. Distinguidas autoridades, distinguido público presente, muy buenos días. Quien les habla es Arístides Vara. Soy profesor desde hace 20 años en las instituciones de educación superior y en estos 20 años uno aprende, ¿no? En realidad, cuando se enseña desde la educación superior se aprende más. Una de las cosas que más me atrajo la educación superior es la posibilidad de seguir aprendiendo. Por eso tuve dos caminos que seguí, el de la investigación, que siempre aprendes porque tienes que estudiar algo que no se sabe, inevitablemente tienes que aprender, pero también el de la docencia, para poder conversar, poder comunicarse con los estudiantes, las estudiantes, uno aprende. El aprendizaje es algo inevitable en el ser humano. A veces es consciente, nos ponemos un proyecto de vida, un plan, pero a veces es inconsciente. A veces aprendemos cosas sin saberlo. Y una de las cosas que aprendemos desde muy pequeños son lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Son esos estereotipos, esas creencias sociales de que a veces los hombres somos superiores a las mujeres en muchos sentidos. Y eso es algo milenario. Cuando se revisa en la historia se encuentra que son miles y miles de años en las cuales se ha creado esa creencia, se ha mantenido esa creencia de que las mujeres deben obediencia a los hombres, en algún sentido. Hay algunas investigadoras, historiadoras que plantean que el machismo patriarcal, tal como lo conocemos hoy en día, tiene un dominio de más de 6.500 años. Es decir, desde hace 6.500 años existe una creencia, una idea de la superioridad de los hombres sobre las mujeres. El problema con esa idea es que muchas veces justifica el uso de la violencia como un medio de disciplina. Es decir, si la mujer o la pareja no hace caso, no sigue la autoridad del hombre, entonces uno tiene el derecho de disciplinarla para que aprenda quién es la autoridad. Esa creencia tan absurda y tan ridícula en estos tiempos está muy presente en toda la sociedad y es algo que se aprende sin quererlo, sin pensarlo. Es un aprendizaje inconsciente. Y las instituciones de educación superior lamentablemente no están exentos, no están libres de ese prejuicio. Y lo que vamos a mostrar hoy día en esta exposición, en esta presentación, es evidencia obtenida en Ecuador de instituciones de educación superior de qué tan prevalentes están esas ideas y cómo esas ideas se traducen en violencia contra las mujeres, ya sean estudiantes, ya sean docentes o ya sean personal administrativo. Y cómo esa violencia daña el rendimiento y la calidad académica de docentes y estudiantes, aparte obviamente de dañar su calidad de vida y su bienestar, y cómo eso trae costos enormes para las instituciones de educación superior y para la sociedad. Esta evidencia es una evidencia única a nivel global. No existe una investigación tan completa como la que se ha hecho en Ecuador. Y eso hay que agradecer al CENESID, porque este estudio se empezó en el año 2018, es un estudio que ha tomado muchos años. Empezó en el 2018, se hizo en coordinación con la Cooperación Técnica Alemana y el CENESID estuvo desde el primer momento. Hubieron reuniones, discusiones con rectores y con directores y directoras de instituciones de educación superior y se trabajó en todas las instituciones. Se convocó a todas las instituciones, 16 aceptaron participar y 22 sedes se incluyeron. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar a los datos, una de las cosas o uno de los argumentos que suelo escuchar cuando invitamos o involucramos a las instituciones de educación superior a participar es como que creen que la información está muy arbitrada o sesgada, muy arbitraria o sesgada. Pero ¿por qué hablar de violencia contra las mujeres? ¿Por qué no hablamos de violencia en familia o violencia de pareja nada más? ¿Por qué centrarnos en las mujeres, ¿no? Eso puede generarme un problema con mis estudiantes hombres o mis profesores hombres, o con la comunidad de padres, ¿no? Eso lo escucho casi siempre. Y en esas conversaciones se ve una especie de temor, ¿no? De que si me involucro en hacer algo para prevenir la violencia contra las mujeres,
puedo tener un riesgo reputacional o un riesgo en mi gestión. Regresemos 401 años, 1624. Vámonos a una ciudad que se llama Alcalá de Henares, que está en España, está a media hora de Madrid. En aquel lugar había una mujer que se llamaba Francisca de Pedraza. Francisca de Pedraza era una mujer que era constantemente violentada y maltratada por su marido, por su esposo. El hombre la golpeaba, la insultaba, la vejaba, tuvo muchos abortos producto de esa violencia. Ella ya no aguantaba más. Hace 400 años no había leyes contra la violencia hacia la mujer, no había nada de derechos de la mujer. Recordemos, ya 400 años. ¿Qué pasaba? La mujer acudió a las instituciones en las cuales le pudiesen ayudar, acudió al fuero judicial común, a la justicia. Y la justicia le dijo, no podemos hacer nada. Uno, porque no hay ninguna ley que impida que tu marido te golpee o te maltrate. Está dentro de lo que se llama disciplina marital, lo que hablábamos, ¿no? La disciplina marital. Él tiene el derecho de corregir cuando tú te portas mal. Pero yo no me porte mal, dice, o sea, es ridículo, yo necesito que me protejan, cualquier día voy a amanecer muerta, no podemos hacer nada. No hay ley que ampare que hagamos algo o que te demos el divorcio, que es lo que tú pides, porque el concepto de divorcio no existía en esa época, era impensable. La mujer acudió a la iglesia, porque en aquella época la iglesia, el fuero eclesiástico, podía también tomar decisiones. Ya ustedes saben la respuesta, ¿no? La iglesia también le dio la espalda. Lo siento, hija mía, pero es tu deber marital. Está sujeta a lo que dice tu esposo, ¿no? El divorcio es un pecado, el matrimonio es para siempre. Carga tu cruz, como todos lo hacemos, ¿no? Nada. Por aquella época, las instituciones de educación superior tenían poder jurisdiccional. Podían también decidir sobre temas civiles de sus estudiantes, de sus docentes, pero también de vecinos o de personas de la comunidad. Entonces Francisca de Pedraza acudió a la Universidad de Alcalá de Henares en busca de apoyo. Y en aquella época el rector Álvaro de Ayala escuchó su caso y le dijo, señor rector, por favor, necesito que me ayude. Mi marido cualquier rato me va a matar, quiero el divorcio. Y Álvaro de Ayala, hace 401 años, siendo rector de esta universidad, dio esa sentencia, que está con su puño y letra al lado derecho. En 1624 dio una sentencia de 157 páginas, ustedes lo pueden descargar si quieren leer la sentencia, está digitalizada, en la cual básicamente planteó 4 cosas. Primero, autorizó el divorcio, hace 400 años. Segundo, restituyó la dote. ¿Qué pasaba? Pasaba que antes las mujeres, como valían poco, tenían que equilibrar su valor en el matrimonio. Entonces tenía que la familia de la mujer o ella misma pagar al marido o al futuro marido para que compense esa falta de valor. Imagínense ustedes ahora mujeres que se quieren casar y tienen que poner una dote para que puedan casarse. Si no tienen esa dote no se pueden casar porque vale muy poco, no le conviene al marido. Eso ocurría. Entonces el juez, el rector Álvaro de Ayala dijo, no, devuelve la dote, porque de nada sirve que plantee el divorcio o la separación si no va a tener cómo subsistir. Al menos devuélvele su dinero para que tenga autonomía económica. Porque en aquella época una mujer divorciada, la primera mujer divorciada en esa ciudad, va a tener un estigma gigantesco, nadie le va a dar trabajo. Lo único que le va a quedar es la prostitución o la mendicidad. Entonces el juez inteligente, el rector inteligente le dijo, devuélvele su dote. Y en tercer lugar, le prohibió acercamiento y molestias, dio una orden de protección, una orden de restricción. Pobre que le molestes o que la persigas. Voy a utilizar todo el peso del fuero universitario para que vayas a la cárcel. Y en último lugar, hizo que pague todos los costos del juicio. Hace 400 años. ¿No es moderna esta sentencia? ¿No es absolutamente vigente todo el contenido que ha dado esta sentencia? Fue hace 400 años, 401 años para ser exacto. ¿Y qué pasó? Lo hizo una autoridad universitaria. Cuando tenía todas las leyes en contra, cuando tenía toda la sociología, toda la sociedad en contra, cuando ni la iglesia, ni el fuero judicial, ni nadie hacía nada por esta mujer. Lo hizo por una mujer. Pero cuando haces algo por una sola mujer,
Gracias por todas. Lamentablemente, este caso quedó enterrado. Este caso pasó al olvido. Hace recién 12 años fue descubierto. Un historiador, un investigador encontró la sentencia. Y empezó todo un estudio detallando, demostrando todo el impacto que pudo haber tenido esta sentencia si hubiese sido más conocida. Imagínense si esta sentencia de hace 401 años hubiese tenido un impacto jurisprudencial, hubiese sido vinculante. Hubiésemos tenido 400 años de adelanto en prevención de violencia contra las mujeres. Este es un caso histórico que les quería contar para que vean el enorme poder que tienen las instituciones de educación superior, no solo para proteger a su gente de adentro, a sus estudiantes, a sus docentes, a su personal administrativo, sino también para impactar en la sociedad. Las instituciones de educación superior tienen 3 misiones universitarias, 10 misiones de educación. Primero, formar profesionales, técnicos, formar gente especializada para atender necesidades sociales, necesidades de la sociedad. Segundo, crear conocimiento. Pero tercero, contribuir al desarrollo, a la sociedad. Y si una organización, una institución de educación superior decide reorganizar o mejorar su sistema de gestión para prevenir, para asegurar que toda su comunidad académica, educativa esté segura, eso va a impactar en todos los demás. Siguiente, por favor. El problema es que la violencia es universal. Se ha medido la violencia en casi todos los países habidos y por haber, y en todos ellos, independiente del nivel de ingresos, se han encontrado porcentajes considerables de violencia. Incluso los países más ricos tienen porcentajes importantes de violencia contra las mujeres. Ni qué decir en la región. En la región, en América del Sur, hay 3 países que tienen los niveles más altos de violencia contra las mujeres. En primer lugar, Bolivia. Estamos hablando de casi 8 de cada 10 mujeres ha sido agredida al menos una vez por parte de su pareja. Estamos hablando de Ecuador, segundo lugar, donde por lo menos entre 5 y 6 de cada 10 mujeres ha sido agredida por su pareja. Y Perú y Colombia, que comparten el tercer lugar, ¿no? Entonces, los países andinos, hermanos, que compartimos muchas culturas, muchas tradiciones, lamentablemente también compartimos altos porcentajes de violencia contra las mujeres. Ese es el contexto global. Es inevitable, pues, que dentro de las universidades también exista violencia. Sería irreal pensar que no haya ningún tipo de violencia. Siguiente, por favor. Y ya desde hace casi 7 décadas se viene investigando la presencia y se viene encontrando la presencia de violencia contra las mujeres en alguna de sus formas, ya sea como acoso, ya sea como violencia psicológica, física o sexual. Pero casi todos estos estudios son de países anglosajones, de países de ingresos altos, países del norte. Muy poca investigación en países del sur. Siguiente, por favor. Y es que dentro de las instituciones de educación superior pueden convivir diversas formas de violencia contra las mujeres. Violencias psicológicas, amenazas, insultos, coacciones, violencias económicas, le quitan sus propiedades, le destruyen sus propiedades. Violencia física, empujones, golpes, violencia sexual, coerción sexual, acoso sexual, entre otros indicadores. Miren, hace unos años hicimos un experimento en Perú. Hicimos un estudio en 28 universidades peruanas, hace muchos años, para ver qué tan prevalente estaba la violencia contra las mujeres. Y encontramos que era muy prevalente, sobre todo la psicológica. Hicimos un experimento. Seleccionamos a 18 estudiantes, me acuerdo muy bien, que todos ellos, cuando llenaron su encuesta, eran violentadores psicológicos. O sea, coaccionaban a su pareja, las amenazaban, se amenazaban de muerte si los dejaban, las insultaban, las humillaban en público, pero no eran violentadores físicos, o sea, nunca las habían golpeado, nunca las habían empujado, ni sexuales, ¿no? Entonces, en el experimento, ¿de qué consistió? Les presentamos una publicidad en la cual salía una mujer con el ojo golpeado y decía, basta ya, no más violencia. Y les pedimos sus reacciones. Los 18 por unanimidad pidieron cadena perpetua para los agresores.
No, eso no es posible. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan golpeado a esas mujeres? Eso nunca se hace. Yo jamás haría eso, dicen. Después de esa etapa en que se sintieron muy bien y levantaron el pecho porque nunca habían golpeado físicamente a sus parejas, les increpamos con sus evidencias de violencia psicológica. Cuando les demostramos que lo que hacían era violencia también, se defendían, contraargumentaban. No, eso no es violencia, ¿no? Sino que daban una serie de argumentos, de justificaciones, de ideas, para no clasificarse como agresores, como violentadores. Y eso ocurre en la vida real. En la vida real, en la vida práctica, vivimos autoengañados. Hemos dibujado o hemos puesto una imagen de un agresor que es un monstruo y de una víctima que es alguien que está totalmente desatendida y que está totalmente dañada, ¿no? Son dos polos opuestos, pero la gran mayoría de casos son polos intermedios. Esos casos extremos que la cultura y la sociedad ha formado es menos del 2% de los casos. El 98% de los casos de agresión y violencia se normaliza, no nos damos cuenta, no lo sabemos. Por eso el acecho y acoso y la violencia psicológica y económica son más prevalentes, están más presentes, pero al mismo tiempo son más invisibles, no nos damos cuenta y están más justificados por la sociedad y la cultura. Siguiente, por favor. Por eso en el año 2018 diversas organizaciones en el Ecuador se reunieron, liderados por Cerecit y por la cooperación alemana, entre otras, y dijeron, bueno, vamos a ver qué está pasando en Ecuador. Hagamos un diagnóstico para ver qué tan presente está esta violencia. Veamos qué se ha hecho en el mundo, para ver qué cosas podemos aplicar aquí en las instituciones de educación superior. Y diseñemos un modelo propio, que sea idiosincrático de Ecuador, para no traer nada de afuera. Siguiente, por favor. Entonces se hizo un diagnóstico, pero el diagnóstico no solo buscaba identificar qué tan presente está la violencia, sino también averiguar sus causas, averiguar sus efectos y averiguar sus contextos, es decir, qué tan presentes están las actitudes que lo justifican. Siguiente. Así fue que 16 instituciones de educación superior abrieron sus puertas, encuestamos a más de 27.500 estudiantes, mujeres, estudiantes hombres, docentes, personal administrativo, porque la mayoría de estudios, cuando ha tratado de medir violencia en las universidades o institutos de educación superior, se centran solo en los estudiantes, pero no ven nada de lo que está pasando en sus profesores o sus profesoras o su personal administrativo. Nosotros queríamos una visión integral, por eso los incluimos también. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué encontramos? Siguiente. En primer lugar, el porcentaje de estudiantes agredidas. Miren ustedes, una de cada 3 estudiantes agredidas, una de cada 3 estudiantes universitarias ha sido agredida por su pareja y casi una de cada 3 también ha sido agredida por otras personas que no son su pareja en la universidad, que puede ser su compañero, un profesor, un personal administrativo, personal de limpieza, otras personas que también son parte de la comunidad de educación superior. Y miren, lo más prevalente es la violencia psicológica, el acoso, el acecho. Pero miren también que es muy prevalente la violencia física, sexual y la violencia económica. Todos los tipos de violencia están presentes. Y es algo que no ocurre una sola vez. Cuando promediamos la cantidad de ataques que han experimentado en el último año, estamos hablando de 18 ataques promedio en el último año. O sea, es una conducta crónica, es algo que lo experimentan de forma constante, de forma continua. Siguiente, por favor. Cuando encuestamos a los estudiantes hombres, un 28.5% reportó haber atacado a su pareja en el último año. Son 28.5%, principalmente a través de violencia psicológica, acoso y acecho, ¿no? Y nuevamente, ¿cuántos ataques promedios? 7 promedio, ¿no? Estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se trabaja con las instituciones de educación superior y hay casos críticos, ustedes aquí, por ejemplo, en Ecuador han tenido casos críticos muy mediáticos. No sé si se acuerdan del caso de Yo Te Creo Cristina, ¿no? En el 2018-19, de Cristina Álvarez en la Universidad del Central, creo fue. Ya.
Ella denunció acoso sexual por parte de un profesor y varias estudiantes también se unieron después. El profesor fue sancionado, fue separado, pero fue un caso. El problema cuando hay casos es que la mayoría de instituciones dicen, pero son casos, es algo puntual, es uno en 1.000.000. No, señores, no, señores, estamos hablando de por lo menos 1/3 de tu comunidad académica estudiantil que está siendo afectada por violencia contra las mujeres. No es un caso. Otra cosa es que no te enteres de esos casos. Hay un silencio general, porque se justifica y lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ahora, el personal docente y administrativo tampoco está a salvo. Si tenemos 65% de mujeres adultas con pareja que han sido agredidas, entonces es inevitable que el personal docente también experimente algún porcentaje de violencia. Y miren ustedes, 30% de personal docente y administrativo reporta haber sido agredida por su pareja. 30% en el último año. Y 19% por otros integrantes de la comunidad universitaria, otro colega, profesor u otra autoridad. Y la violencia más grande, la más prevalente, es la violencia psicológica, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el caso de los profesores y personal docente masculino, encontramos tasas semejantes, ¿no? Entonces, es un problema sistémico, no es un problema solo de los jóvenes, no, es un problema que afecta tanto a estudiantes como a docentes y personal administrativo. Yo como institución de educación superior, ¿me cruzo de brazos ante estos datos? ¿Sigo creyendo que son casos aislados? No, tenemos aquí una bomba de tiempo. Gente que está sufriendo, está siendo afectada por situaciones de violencia y que como institución no lo vemos. Y eso es inadmisible, ¿no?, dentro de cualquier política de institución de educación superior. Siguiente, por favor. Hicimos un cálculo para ver cómo esto impacta en su productividad académica, la cantidad de veces que faltan, la cantidad de veces que han rendido menos, la cantidad de veces que han cometido errores, etc. Y lo convertimos en un valor, que es días perdidos. Miren ustedes, ya seas docente o ya seas estudiante, cuando tu pareja o tu expareja te ataca, puedes perder entre 7 a 11 días promedio por año de productividad académica. O faltas a la universidad, o llegas tarde, tu rendimiento disminuye, dejas de hacer tus trabajos. Cuando te agreden otros integrantes de la universidad, puedes perder entre 12 a 13 días promedio por año. Pero cuando tú sufres la violencia de ambos, dentro del mismo año, puedes perder entre 28 a 29 días por año. Es decir, un mes de productividad académica. Díganme ustedes si ese mes no impacta en la formación de estas personas, en la calidad de vida de estas personas, en su rendimiento. Eso trae un enorme impacto no solo social, educativo, no solo psicológico, también económico. Siguiente, por favor. Y nosotros contabilizamos cuánto representa eso en términos de productividad, como si fuera una empresa. ¿Qué encontramos? Encontramos que las instituciones de educación superior de Ecuador, producto de este tipo de violencia, al año están perdiendo casi 69 millones de dólares de productividad académica, donde la mayoría, obviamente, 60 millones viene de los estudiantes, pero hay más de 8 millones que proviene de los personal docente y administrativo. Es que la violencia no solo es un problema que causa daños psicológicos, es un problema también que causa daños económicos y sociales serios. Eso lo hemos visto en todas partes. Siguiente, por favor. Pero la cultura invisibiliza, pues. Si yo les hago aquí una pregunta, por ejemplo, les pregunto, díganme ustedes, si juntáramos todos los tipos de violencia del mundo, guerras, terrorismos, crímenes, asesinatos, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, ¿cuál sería la más costosa a nivel global, a nivel mundial? Yo les apuesto que la mayoría me diría, si juntamos todas las guerras y terrorismo juntos, esa es, ¿no? No, eso no llega ni al 2% de los costos mundiales de violencia. Ese estudio ya se hizo. Hofferon, en el 2014, hizo un estudio para comparar el costo mundial de todos los tipos de violencia y encontró que las guerras y el terrorismo, juntándolas todos en un solo año, no llegan ni al 2% de los costos mundiales de violencia. ¿Saben cuánto es el porcentaje de violencia contra la mujer en términos de costos a nivel mundial? 44%.
el 44% de todos los costos mundiales de violencia son producto de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas. Y si sumamos la violencia contra niños y niñas, llegamos al 80%. Pero ustedes dicen, pero no tiene sentido. ¿Por qué los costos más caros provienen de algo que es aparentemente inofensivo o no tan dañino? No es inofensivo, es crónico. Gran cantidad de la población lo sufre, pero lo sufre en silencio, hasta que ya no se puede aguantar. Entonces ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo nuestra cultura invisibiliza uno de los hechos más costosos en términos sociales y hace que magnifique otros hechos que no son tan costosos. La cultura distorsiona. Lo que aprendemos desde niños distorsiona la realidad y a veces justifica los hechos. Miren ustedes, aquí tenemos el porcentaje de estudiantes y personal administrativo que ha visto o ha presenciado al menos un incidente de violencia dentro de la institución de educación superior. Más de la mitad, ya sea estudiante o casi la mitad ya sea personal docente. Pero ¿cuántos no han hecho nada? Miren ustedes, 65% no ha hecho nada, ni se acercó, ni comunicó a nadie, se quedaron solo viendo. 64% de estudiantes hombres, casi la mitad de docentes administrativas mujeres y más de la mitad de docentes administrativos hombres. Es decir, presencia de situaciones de violencia, no hace nada, va estándar. Siguiente, por favor. Esto representa los porcentajes de personal docente, estudiantes y administrativos que justifican la violencia de una u otra forma. Y son personas universitarias, personas de institutos de educación superior. Miren ustedes. Aceptar implícitamente la subordinación de la mujer, es decir, que la mujer debe estar supeditada a la autoridad del hombre. 77% de estudiantes hombres comparten esa idea. Y 56% de estudiantes mujeres también tienen esa idea. Es una idea milenaria, ¿no? 6.500 años de dominio y vigencia en la sociedad. Aceptar que la violencia de vez en cuando es buena y se justifica. 38% de mujeres, 47% de hombres. Justificar la violencia por uno u otro medio. Culpar a la mujer de que sea violada sexualmente, porque llevaba minifalda, estaba coquetona, quería obtener algún beneficio. Siempre se justifica, ¿no? Siempre la mujer es la culpable. Tener una imagen negativa, misógina de las mujeres, ¿no? Que las mujeres se hacen las víctimas, se aprovechan de esto, quieren perjudicar a los hombres. Son estudiantes universitarios con estas creencias y estas ideas. ¿Ustedes creen que estas ideas deben permanecer dentro de la institución de educación superior? Hay que hacer algo para cambiarlas, ¿no?, para eliminarlas. Hay que discutirlas, hay que rebatirlas, hay que incluir en el currículo su transformación. De lo contrario, como institución somos cómplices de lo que ya ocurre a nivel social. Muchas veces nos sentimos orgullosos, ¿no? Yo estoy en la universidad, estoy en una institución de educación superior, me siento superior. Pero en estas ideas no eres superior, ¿eh? Cuando hemos hecho estudios comparando con los ninis, que son las personas de 18 a 25 que ni estudian ni trabajan, los porcentajes son casi igualitos. O sea, no se ve un paso por la institución de educación superior para que cambien estas ideas. Y no se ve porque no se trabaja, no se discute, no se analiza. Por eso es tan importante que las universidades e institutos de educación superior trabajen estos temas. Siguiente. Pero para que trabajes esos temas, necesitas también que tus profesores cambien esas ideas. Y miren los porcentajes del personal docente, hombre y mujer. 66% de personal docente hombre cree que la mujer debe estar subordinada al hombre. El 44% de docentes mujeres lo creen. 43% aceptan implícitamente la violencia, 29% la justifican. O sea, también encontramos estas creencias absurdas en la comunidad docente y administrativa. Entonces, es un trabajo sistémico que hay que hacer a nivel de institución. Siguiente. El asunto es que la violencia está prevalente, pero está invisible. Pero la gente sabe que está. Por eso ven que es muy riesgoso o es muy probable que ocurra algún tipo de violencia contra la mujer dentro del campus. Y eso es paradójico, ¿no? Por un lado dices que no hay, pero por otro lado crees que es muy probable que ocurra. Claro, porque lo estás viendo, lo estás viviendo. Otra cosa que no se documente, no se registre. Siguiente, por favor.
Siguiente, esto lo vamos a dejar después. También quisimos averiguar qué tan informada está la comunidad académica, la comunidad de educación superior, sobre lo que están haciendo las instituciones. Las instituciones están haciendo bastantes cosas, ¿eh? Hay disposiciones legales que obligan que las instituciones realicen actividades. El problema es que la gran mayoría no las conoce, no llega hasta los estudiantes, ni a los profesores. Más, miren, entre 64 y 71% desconoce políticas y normativas, ¿no?, sobre estos temas. Desconocen dónde buscar ayuda si que alguien sufre violencia contra las mujeres. Y nunca han sido capacitados. Entonces aquí tenemos una oportunidad, ¿no?, una oportunidad de mejora como instituciones de educación superior. Siguiente, por favor. Cuando comparamos este estudio con lo que se ha hecho a nivel global, gracias. Cuando comparamos este estudio con lo que se ha hecho a nivel global, encontramos que este estudio es único, porque en primer lugar ha visto todo el sistema, estudiantes, docentes, personal administrativo. En segundo lugar, no solo se ha centrado en un tipo de violencia, ha tratado de capturar varios tipos de violencia contra la mujer. En tercer lugar, no ha encontrado una propuesta de prevención pensado como organización. Lo que hay son capacitaciones sueltas a estudiantes, pero no hay un modelo de prevención. Eso nos llevó a diseñar un modelo de prevención. Siguiente, por favor. Trabajamos cada año y medio más y diseñamos un modelo de cambio sostenible para las instituciones de educación superior. ¿Cómo hacer que las instituciones de educación superior, en verdad, sosteniblemente produzcan un cambio cultural? Logren cambiar esas ideas absurdas y retrógradas y logren disminuir la violencia contra las mujeres. Básicamente superando 4 barreras. La primera barrera es mostrando que este problema es real, superando la invisibilidad del problema. En las 16 instituciones que participaron, todos recibieron su diagnóstico y en todos era prácticamente lo mismo, ¿no? Si una institución de educación superior quiere prevenir de forma sistemática la violencia, necesita una línea base que le va a visibilizar. Miren, durante casi 15 años vengo trabajando con empresas para que las empresas prevengan violencia en sus organizaciones. Y casi siempre escucho lo mismo: no, aquí no hay nada, no, es en otro lado. Hicimos un estudio en 211 empresas en Perú. Cuando me fui a Bolivia a querer trabajar el tema, no, eso es Perú. Querían sus propios datos de Bolivia. Cuando me fui a Paraguay, querían sus propios datos de Paraguay. Ecuador, querían sus propios datos de Ecuador. Y ya cada empresa, cada organización necesita sus propios datos. 1, para ver el problema que tan extensivo está, y 2, para que sientan pues que haya necesidad de cambiar la voluntad política. Se necesita una voluntad política fuerte para producir un cambio, si no, no va a funcionar. Se necesita enfocarse en cambiar esas creencias, ¿no?, esas creencias machistas que vemos que están muy prevalentes en las universidades, y se necesita fortalecer los servicios, tanto de formación como de atención. Esos son los retos. Y esos 4 se puede lograr, pero de forma sostenida y continua. Siguiente, por favor. Entonces, hemos propuesto todo un modelo de prevención, está muy bien documentado en el material, ustedes pueden acceder a toda la publicación, este estudio ya está publicado, está accesible por internet, revísenlo, analícenlo, está toda la información a detalle. Siguiente. Pero el modelo de prevención básicamente es un modelo integral, que lo que busca es fortalecer los 4 pilares de la institución de educación superior. Fortalecer la organización misma, mejorando todas las políticas de prevención, fortalecer la docencia, incluyendo dentro de la docencia algunos componentes para criticar estas ideas, fortalecer la investigación y fortalecer los servicios comunitarios. Este modelo es un modelo único, es un modelo ecuatoriano. Yo empecé a trabajar estos temas en Perú, pero permítanme manifestar mi envidia sana por Ecuador. Ecuador ha logrado un estudio completo y un avance importante. Ayer estuve en la Universidad de Azuay y la Universidad de Azuay está diseñando todo un modelo de prevención para su comunidad académica, con acompañamiento de la cooperación técnica alemana. Hace unos años estuve también trabajando con la Escuela Politécnica Nacional y también realizaron diversas acciones de prevención en la Escuela Politécnica Nacional, que ustedes saben que esta institución siempre ha sido un baluarte masculino, ¿no?, durante mucho tiempo.
Y tengo entendido que hay muchos institutos de educación superior que también están haciendo actividades interesantes. Entonces eso para mí me genera una envidia sana desde Perú, porque no veo eso en mi país. Y por eso les felicito y estoy seguro que en los próximos años Ecuador va a ser un referente en lo que es prevención de la violencia contra las mujeres en la educación superior. Porque no tiene sentido formar profesionales con sólidas competencias técnicas si es que no está el lado humano y los valores acompañados, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Vara por su valioso aporte en el estudio de género y prevención de la violencia contra la mujer. Una coyuntura que nos une afortunadamente en este proceso es esta Secretaría de Estado en conjunto con la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ. Estamos evidenciando justamente las políticas entregadas por nuestro gobierno nacional, así que este es nada más un recurso que estamos ahora presentando a ustedes que responde a esta necesidad. Como bien lo mencioné al inicio del evento, estamos entregando, o les hemos entregado, más bien dicho, unas tarjetas para que en estas ustedes puedan colocar sus preguntas. En este momento yo me permito solicitarles que todos aquellos que tengan alguna inquietud o alguna pregunta que la pueda responder el doctor Vara con respecto a la investigación que nos hemos permitido proyectarla esta mañana, les pido por favor que las entreguen al personal de protocolo para irlas leyendo y que el doctor las vaya solventando de la manera más oportuna. Nos tomamos 2 minutos para este efecto. Por favor, les ruego al personal de protocolo actuar conforme lo instruido. Me permito agradecer a todas aquellas personas que están acompañándonos también a través de nuestra cuenta de Facebook. El evento ha sido ampliamente difundido a través de nuestras redes sociales. Va a quedar también para que lo puedan revisar posteriormente. Y en el caso de que a todos ustedes que nos están acompañando ahora físicamente en el auditorio van a contar evidentemente con un ejemplar de esta investigación para poder leerla a profundidad. A las personas que también deseen tener acceso a esta investigación, las personas que no nos han podido acompañar y que lo hacen a través de la cuenta de Facebook y redes sociales, contarles que también vamos a proveerles del link respectivo para que ustedes puedan descargarse este valioso aporte que ha hecho el doctor Vara a la violencia contra las mujeres. No sé si estamos listos con las tarjetas para irlas leyendo. Doctor Vara, yo me voy a permitir nada más entregarle las tarjetas si usted así lo cree pertinente o prefiere que las vayamos leyendo y vamos solventando una a una las presentaciones. No sé si hay un micrófono adicional. Le invito nuevamente, doctor, para que por favor nos acompañe en el podio. Yo me dirijo a la parte inferior para continuar con la lectura de las tarjetas. En el contexto de lo que hemos presentado, una de las inquietudes dice: si existe acoso, ¿cuál es el protocolo que usted recomienda en el caso de estudiantes al existir miedo para evidenciarlo? Muchas gracias. Miren, supongo que se refieren al acoso sexual, ¿no? El acoso tiene diversas manifestaciones, puede ser acoso sexual, acoso psicológico, acoso físico, acoso económico, igual que la violencia. Lo mismo. Primero definamos qué es acoso, ¿no? Acoso es centrémonos en acoso sexual, que es más o menos sospecho que es la pregunta. Acoso sexual es cualquier conducta de naturaleza sexual o sexista que afecta la integridad, el bienestar, la dignidad de las mujeres o también de hombres, y que impacta en su bienestar y que produce un clima hostil, un clima inadecuado y que puede afectar su rendimiento, entre otras circunstancias. Miren, los estudios de acoso sexual
demuestran que es un problema de género. ¿Por qué se dice que es un problema de género? Porque de cada 10 personas acosadas, ya sea en el trabajo o la institución de educación superior, 9 suelen ser mujeres y 1 suele ser hombre. El acoso sexual no es un problema de sexo, no es un problema individual de alguien que es un mañoso, por así decir, que quiere tener actividad sexual con una mujer, no. La evidencia demuestra que el acoso sexual es un problema de poder. Es alguien que quiere ejercer poder sobre la otra persona y que utiliza cualquier poder que tenga, ya sea como autoridad o cualquier otro poder tácito o informal, para ejercer autoridad sobre esta persona y obligarla a hacer algo que no quiere. Pero cuando hablamos de acoso sexual, hablamos por lo menos de 3 niveles. El nivel más conocido es la coerción sexual, el quid pro quo. O tienes un favor sexual, o tienes sexo conmigo, o te jalo, te boto, ten sexo conmigo y te favorezco con más nota. Ese es el quid pro quo. Esa es la manifestación más conocida, pero la menos prevalente de acoso sexual. Hay otras 2 formas que son más prevalentes y son menos conocidas, que es el contacto sexual no deseado, o la aproximación sexual no deseada, en la cual pues el acosador se acerca, se aproxima, invade el espacio personal de la víctima, la toca, le expone material pornográfico, le expone a situaciones que la otra no quiere. Y hay otra dimensión más que es el acoso de género, en la cual se menosprecia o se le trata de forma sexuada a la mujer o a la persona. Entonces el acoso sexual implica esas 3 dimensiones, no solo el quid pro quo, no solo la coerción sexual. Lamentablemente, la mayoría de denuncias que llegan a las instituciones de educación superior son del tipo de coerción sexual, de me quiso obligar a tener sexo a cambio de la nota o me condicionó la nota, ¿no? Los otros tipos no llegan, casi nunca llegan a denuncia, porque social y culturalmente están tolerados. Y lo que la evidencia demuestra es que para prevenir esa coerción sexual necesitas prevenir esas otras dimensiones. Y eso requiere un cambio cultural, ¿no? ¿Cómo ocurre la coerción sexual para entender este tema? Miren, en la mayoría de los casos, el acoso sexual trabaja con el machismo benevolente y el machismo hostil. El machismo tiene 2 caras, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en machismo, pensamos solo en el machismo hostil, ese que se quiere imponer a la fuerza, ¿no? No, el machismo más prevalente es el benevolente. ¿Qué es el machista benevolente? El machista benevolente es aquel que trata con demasiada cortesía a las mujeres, porque son indefensas, hay que darles un privilegio especial. O sea, ese es el machista benevolente. ¿Cómo funciona la coerción sexual? Miren, atención con esto. En la clínica nosotros encontramos lo siguiente. Una vez que el profesor identifica a su víctima, imaginemos un profesor, identifica a su víctima, lo primero que hace es actúa con machismo benevolente. Le empieza a dar privilegios que nunca le ha pedido. Le empieza a dar un trato especial, le empieza a ofrecer clases particulares, le trata bien frente al resto, le da un tratamiento especial, y el resto se molesta porque siente que no hay justicia en el trato. Y el alumno como alumna lo acepta porque tampoco puede decir que no, la otra persona tiene la autoridad. Entonces le empieza a dar una serie de privilegios que nunca lo pidió. Después de eso, cuando ya viene el acercamiento sexual no deseado y el estudiante dice ya no, ese machismo benevolente se transforma en un machismo hostil. Y ahí la desprecia, la maltrata y empieza con el acoso psicológico y el acoso físico. Le empieza a gritar delante del resto de compañeros, le empieza a maltratar, le baja la nota, le pone tareas más complicadas, lo humilla en clase. Entonces esa dinámica es lo que suele ocurrir en el acoso sexual, machismo benevolente, machismo hostil. Cuando ya el estudiante va a denunciar, denuncia el machismo hostil. El año pasado hice un estudio en Perú, en empresas privadas, para ver cuál es la prevalencia de este tipo de acoso sexual. ¿Y cuántos son los que denuncian? Encontré que de cada 100 mujeres que ha sufrido esta situación, solo 4% denuncia a la organización. El 96% no dice nada. Y no lo dice por 3 variables. Primero, miedo a las represalias, porque el acosador muestra su poder. ¿A mí quién me va a votar? Yo soy un profesor que tiene 100 años de experiencia aquí, yo he construido esta universidad, esta institución. ¿Quién te va a creer a ti? Tú no eres nadie, ¿no? Intimida, amenaza, ejerce poder.
Y un estudiante es un estudiante, pero tiene una relación inequitativa de poder, está en desventaja. En segundo lugar, está sola. ¿Por qué? Porque en la etapa del machismo benevolente, el acosador le da privilegios y los otros compañeros se molestan, pues, es su favorita, es su preferida. Pero pobre profesor, no sabe que la otra lo está usando solo para obtener notas, ¿no? Y la empiezan a dejar sola. Y una vez que ya cuando ocurre el machismo hostil, cuando ya viene el acoso propiamente dicho, está sola, no tiene quien la apoye. Se hizo justicia, dice más bien el resto. Ya era hora que se dé cuenta qué tipo de alumna era, ¿no? Entonces está sola. Y estando sola tú no denuncias. Y en tercer lugar, te sientes culpable. Porque en la etapa de machismo benevolente tú dices, pero yo seré la culpable por haberle dado alas, por no haberle puesto el freno antes. Miren cómo es la dinámica y cómo funciona, y cómo hace y condiciona que los estudiantes no denuncien. Entonces, ¿cómo promover estas denuncias? Como institución, necesitas un protocolo bien claro y bien difundido de cómo se va a hacer esta denuncia. En segundo lugar, necesitas capacitar a todos tus docentes y estudiantes de que este tipo de conductas son inadmisibles. No esperar que ocurran, sino evitar mediante la prevención. Y en tercer lugar, confidencialidad, ¿no? En todo sentido. Es algo muy delicado, es algo muy doloroso, y tener personas preparadas. Porque cuando no hay personas preparadas para ver este caso, se revictimiza a las mujeres, y nadie quiere ser victimizado nuevamente, ¿no? Por eso prefieren quedarse callados. Gracias, doctor. Me he permitido, a manera de síntesis, un poco para no alargar, porque me he dado cuenta que algunas de las inquietudes ya han sido respondidas ahora por el doctor, pero una de ellas en específico dice, ¿qué hacer en casos como los de Cristina Álvarez o de Cristina Burneo para que estas problemáticas no vuelvan a ocurrir dentro de las IES? ¿Cómo las universidades e instituciones públicas han planificado la implementación de los protocolos? Y tal vez, doctor, que nos diga cuál es la diferencia entre violencia y acoso. Sí, bueno, lo de violencia y acoso creo que ya lo expliqué un poquito, ¿no? Sobre lo de Cristina Burneo, la prevención, ¿no? Porque una vez que ya la violencia ocurre, el acoso ocurre, ya el daño está hecho. Ahí lo que te queda es reparar, es atender, pero ya perdiste un profesor, ya perdiste una profesora, ya dañaste a un estudiante, ya no es igual. Para evitar todo eso, prevén. ¿Y cómo se previene? Con el modelo que hemos creado aquí, ¿no? Que se ha creado desde Ecuador. Pero la prevención más efectiva es aquella que busca un cambio cultural. Miren, este año salió una sentencia de la Corte Suprema en el Perú. ¿Ya? Había un trabajador que trabajaba como periodista, y este periodista golpeó a su pareja en la calle, ¿no? Y la empresa lo despidió. Este trabajador hizo un juicio a la empresa porque dijo, no me puedes votar por algo que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Qué te pasa? Esta es mi vida privada. Pero la empresa dijo, no, yo te he despedido porque tú estás afectando la imagen de mi organización. Y en el reglamento interno dice que claridad que cualquier conducta que afecte la imagen de la organización, causal de despido. El Tribunal Supremo dio la razón. Si ustedes tienen dentro de su reglamento interno conductas ligadas a este tipo de violencia, es causal de despido válido. En la mayoría de casos de universidades o institutos de educación superior, cuando la organización quiere sancionar al docente agresor o acosador, ¿por qué me vas a sancionar si ningún fuero judicial ha dicho que yo soy agresor, soy acosador? Espérate el juicio. Es nulo lo que tú me vas a sancionar. Y tienes ahí al profesor dando clases y los juicios son interminables. Pónganlo en su reglamento interno de trabajo, pónganlo en sus normas internas. Una vez que esté ahí, se resuelve el problema. La sanción es administrativa, no tienen que justificar delito penal. Esa es otra vía que se tiene que atender. Entonces, esa es una recomendación puntual, ¿no? Porque algo que nos muestra la evidencia es que los agresores dejan de ser agresores en gran medida cuando ven el riesgo inmediato del castigo, o pierden el trabajo o algo así, ¿no? Parece mentira, pero los agresores de violencia le tienen más miedo al jefe que a la policía, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese dato. Gracias. Tal vez no es la coyuntura de la investigación que nos ha presentado el doctor Vara, pero también muchos de ustedes han consultado si se reconoce o usted tiene conocimiento o acercamientos sobre investigación de violencia de las mujeres hacia los hombres. Sí, claro. Pero miren, como les digo, cuando hablamos de violencia, yo no hablaría de violencia contra las mujeres, si es que en la evidencia encontrásemos que es así.
que hay tanta probabilidad de que un hombre y una mujer sea agredida. Ahí hablaríamos de violencia nada más, violencia interpersonal o violencia de pareja. Pero la evidencia no demuestra eso. Demuestra que las principales agredidas son las mujeres y llevan la peor parte. Miremos nada más los datos de asesinatos de mujeres por alguien conocido. Hace 3 años se publicó un estudio global, mundial, de personas asesinadas por alguien conocido. ¿Qué encontramos? Encontramos que de cada 10 mujeres asesinadas, 9 han sido hombres y la gran mayoría su pareja. Y de cada 10 hombres asesinados, casi 2 han sido su pareja nada más. Entonces es un problema de género. Porque ¿qué cosa explica? Si no hubiera un problema de género serían las proporciones muy semejantes. Lo mismo con el acoso sexual. De cada 10 acosadores sexuales, 9 hombres, mujeres, y 1 es hombre como víctima, ¿no? Pero sí hay casos, hay muchos casos. Pero en esos casos no podemos aplicar todo lo que hemos aprendido sobre género. Se necesita otro marco conceptual. Nosotros, desde la cooperación técnica alemana, desde la academia, hacemos énfasis a violencia contra las mujeres porque es lo más prevalente y lo más cruento en nuestra región. Me acuerdo muy bien, hace 2 semanas tuve un evento con jueces supremos y vino una comisionada de derechos humanos de Europa para representar a Perú. Y mientras conversábamos así sentados, hablábamos sobre el Ministerio de la Mujer y me dijo, bueno, deberíamos hablar del Ministerio de la Igualdad, no de la mujer. Y sería importante ya que haya un ministro, hombre, ¿no?, sobre estos temas. Eso suena bien desde la teoría, ¿no? Suena bien porque todo el mundo nos va a aplaudir, porque suena democrático, suena igualitario. Pero eso es absurdo, pues, en la práctica. Es absurdo. Gracias, doctor. En este contexto también hacer alusión a las inquietudes que se plantean sobre qué instrumentos o protocolos se han implementado en las instituciones de educación superior para tratar esta problemática. Un poco para poner en contexto la pregunta, doctor, me permito indicar que desde esta Secretaría de Estado, en cooperación con la GIZ, coyunturalmente hablando también, como ente rector de la política pública, hemos trabajado en la construcción de instrumentos y protocolos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En este contexto también preguntarle, ¿qué recomienda usted para que esta implementación sea efectiva en los centros de educación superior? Muchas gracias. Es un gran avance tener protocolos. Es una pieza fundamental. Para que estos protocolos funcionen mejor se necesita fortalecer con el cambio cultural, ¿no? Necesitamos trabajar en el cambio cultural. No, pero yo soy un instituto superior técnico, mi enfoque es educación técnica, pero tiene seres humanos, son personas. Necesita complementar esa formación técnica con el desarrollo de valores y necesita refutar, cambiar esas ideas, esas actitudes que justifican la violencia. El protocolo es ideal para atender casos una vez que se detectan, la mayoría de ellos, pero necesitas prevenir, y prevenir requiere un cambio de cultura, un enfoque curricular, requiere capacitar a tus docentes, requiere crear campañas, requiere movilizar a la comunidad por dentro. Y eso las universidades son expertas y lo pueden lograr. Tienes a personas durante 3 años, durante 5 años, todos los días, de lunes a viernes. Dedícale un pequeño porcentaje del tiempo a rebatir y discutir estas ideas y vas a producir un cambio importantísimo y vas a producir ciudadanos y ciudadanas maravillosos para el futuro. Es un cambio fabuloso que puede hacer la universidad. De lo contrario, nunca se olviden, en términos culturales, en términos de aceptación de violencia contra las mujeres, no se va a diferenciar en nada a estudiantes que no estudian ni trabajan, en nada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación activa de cada uno de ustedes en el desarrollo de este evento y sin duda alguna doy fe de que esta investigación contribuye efectivamente a que los instrumentos y protocolos que se desarrollan a nivel de esta Secretaría de Estado y como plan de gobierno de nuestro señor presidente van a ser efectivos. Yo les agradezco por su participación, me permito solicitarles por favor un fuerte aplauso para nuestro señor invitado, el doctor Arístides Vara. E invitarles cordialmente a que nos pongamos de pie para tener el registro fotográfico de esta jornada.
Agradecemos la importante presencia de la señora asambleísta y de nuestros compañeros de la GIZ que han permitido el desarrollo de este evento.